Cada cierto número de años, la agricultura revela algún tesoro escondido que ha pasado miles y miles de años. Cada cierto tiempo la naturaleza nos sorprende con descubrimientos asombrosos que cambian un montón de conceptos y paradigmas. Es justamente lo que vamos a hablar hoy con un investigador de la Universidad Arturo Prat, los cuales han hecho un descubrimiento increíble en la pampa del Tamarugal. Mi nombre es Álvaro Seguel y los invito a ver el siguiente episodio, por supuesto, de El Agro en Línea. En Radio Innovadora con ustedes, Álvaro Seguel. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Seguel y les doy la más cordial bienvenida a su programa agrícola de la provincia de Linares para todos los agricultores acá de nuestra región del Maule, a través de las transmisiones y de las antenas de la 104.1 Radio Innovadora de Linares y por supuesto saliendo a través de todo el mundo por la señal internacional de Facebook. Recuerde que también si quiere revivir este programa, escuchar algún programa pasado, pueden ingresar a YouTube, buscarnos como El Agro en Línea y suscribirse, por supuesto, y ver todo nuestro contenido. Además, si va rastreando, si está pasando algún arado, estaba trabajando en alguna maquinaria, en una oficina, andando en camioneta, les recuerdo también que estamos disponibles todos los programas a través de las plataformas de Spotify, en donde también nos puede buscar como El Agro en Línea y puede disfrutar ahí de todo nuestro contenido. Les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que hoy día tenemos cielos nublados en Linares. Tenemos a esta hora 18 grados de temperatura y está frío después de algunas lluvias que tuvimos el jueves. Tuvimos unas precipitaciones por ahí, cambia el tiempo ya estamos en pleno otoño, obviamente ya aquí en la región, así que algunas plantitas ya empiezan a botar sus hojas, ya algunos están pensando en las siembras de trigo por ahí, esperando que caigan agüita para preparar suelo, así que ya está entrando ya la temporada de invierno, se están terminando algunas cosechas, todavía quedan algunas, todavía los amigos esta semana van a partir los manzaneros cosechas de Fuji. En 2 semanas más parten las cosechas de Pink Lady, así que ahí todavía queda temporada. Están cosechando nogales también acá en la zona, se están vendimiando. Lo otro también que están cosechando son los amigos de los avellanos también, y para qué decir los kiwi, que también están aquí en plena cosecha. Así que un abrazo grande para todos los amigos que están en faena. Como siempre acá desde el programa les deseamos que sea una temporada muy exitosa y que nos acompañen también a través de sus comentarios, que nos puede ver a través de la página de Radio Innovadora 104.1 en Facebook, y por supuesto también estamos compartiendo en este minuto la transmisión a través de nuestra página en Facebook de El Agro en Línea. Estimados amigos, hoy día tenemos un programa muy pero muy interesante, de esas historias bonitas, de esas historias que vale la pena conversar. Está con nosotros hoy día el director del proyecto Vino del Desierto, don Marcelo Lanino. Él es académico de la Universidad Arturo Prat para la carrera de agronomía, los colegas agrónomos de allá del norte, quien nos viene a conversar hoy día sobre este interesante proyecto. ¿Cómo está, Marcelo? Gusto saludarlo.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a conversar de agricultura, a pesar de que estamos 2.000 kilómetros separados más o menos. Sí, cuéntanos, Marcelo, tú, ¿de dónde estás conectado? Nosotros estamos conectados aquí en estos momentos en la ciudad de Iquique, ¿ya? Desde Iquique. En la Genial. región de Tarapacá, ¿cierto? Como te decía, a más de 2.000 kilómetros de distancia de ustedes, Sí, sufriendo nuestro otoño, ¿cierto? Oye, cuéntame, ¿qué temperaturas están teniendo allá? ¿Han bajado en esta época o no? Mira, nosotros tenemos una diferencia bastante importante entre el clima de la costa de Iquique Ya. y de la pampa del Tamarugal. En el caso de la costa, por supuesto, es más moderada y sufrimos con temperaturas en invierno cercanas a los 12 grados, 14 grados. O sea, igual tienen, sí, tienen diferencia. Oye, Sí. Marcelo, bueno, quiero que empecemos a comentarle a la gente sobre el proyecto Vino del Desierto. Por favor, cuéntanos un poco de historia. ¿Hace cuántos años que están trabajando en esto? Y sobre todo quiero que nos cuenten la anécdota tan interesante de cómo nace este proyecto. Bueno, este proyecto nace como un esfuerzo de la Universidad Arturo Prat de Iquique de recuperar una tradición en lo que es en la producción vitivinícola. La región de Tarapacá fue una productora importante de vinos desde el momento más o menos del paso de los españoles, ¿cierto?, hasta mediados del siglo pasado. Al principio seguramente un vino tipo misa, vino para la misa, Sí, pero sí. como encontraron de que las condiciones climáticas y de suelo, y especialmente las plantas que traían los españoles, se adaptaron muy bien, se transformó en una industria importante que incluso exportaba vino a las minas de Potosí y posteriormente seguramente a la oficina salitrera. Y eso explica un poco por qué en determinado periodo de tiempo, en los años 30, en los años 40, comienza un declive importante porque además el lugar principal donde se producía este vino, que era en los sectores de Pica y Matilla, más específicamente en lo que es la quebrada de Quisma, se expropian las aguas para poder abastecer de agua potable Iquique. Entonces, al expropiar la agua, los agricultores se quedaron sin agua y por lo tanto comenzó un periodo de declinación que además fue rematada por los efectos de la crisis de la oficina salitrera. Recordemos que la crisis comienza como los años 20, 30, en donde comienza a haber una competencia y comienzan a cerrar las oficinas salitreras. Entonces desaparece, principalmente, como te decía, en los sectores de Pica y Matilla, pero también en los sectores como te mostraba ahí, en Canchones, ¿cierto? Sí. Ahí había un emprendimiento que estaban realizando unos descendientes alemanes. Marcelo, ¿y esa uva que producían ahí, de qué cepa era principalmente? Mira, principalmente... En esa época eran principalmente de origen español. Ya. O sea, encontramos nosotros, o sea, parte del proceso de investigación que hemos realizado como universidad nos ha permitido redescubrir País, por ejemplo, la cepa País, que era bastante lógico que existiera, porque principalmente fue lo que encontramos en gran parte del Chile pre-cepa francesa, ¿cierto? Y que se encuentra mucho en estos momentos los pequeños agricultores y que está tratando de ser recuperada. Pero también encontramos una cepa que se denomina Gros-Coleman, también tinta. Gros-Coleman tiene la particularidad de ser una cepa de la cual no se produce vino en Chile, no está en los registros de Chile. Nosotros nos tuvieron que abrir en el SAC la inscripción de Gros-Coleman. Tenemos alguna noción de que en el Perú se utiliza para producir vino, pero en el resto del mundo no tenemos mayor información. ¿Y qué particularidad tiene Gros-Coleman? Gros-Coleman tiene la particularidad de ser una cepa muy antigua y su centro de origen es Georgia, justamente el centro de origen de la vid. Entonces, es una cepa muy antigua. Claro, son antiguas, son de las primeras, digamos. Exacto. Entonces, tiene ese elemento. Y como nuestra agricultura es una agricultura muy pequeña, tenemos que buscar productos que sean exclusivos. Entonces, por eso la exclusividad que tiene para nosotros Gros-Coleman.
Oye, Marcelo, entonces venimos de todo este auge, ¿no?, que hubo en las plantaciones viñeras, ¿no?, y productoras de vino en la zona para abastecer todo lo que tenía que ver con las salitreras, ¿no? Todas las plantaciones, había su auge, estaban con Gros Coleman y las variedades, ¿cierto? Las españolas pre-francesas. Claro. Encontramos un torontés riojano también. Oye, ¿y después qué pasó? ¿Qué pasó que se dejó de producir? Me imagino después que con el colapso, ¿no?, de la industria salitrera, todas las industrias se vinieron abajo, las periféricas, ¿no? ¿Qué pasó con estas viñas? Desapareció completamente, ¿ya? En Pica y Matilla se arrancaron los viñedos y quedaron una que otra planta ahí como en los huertos familiares, o de repente alguna plantita por ahí que estaba agarrada de alguna fuente de agua. Claro. Y por lo tanto desapareció completamente y los agricultores de Pica y Matilla cambiaron su rubro principalmente a cítricos, ¿ya? Okay. A naranja, a limón de pica, siguieron con la guayaba, con el mango, pero cambiaron completamente. Y como te decía, aquí en la Pampa del Tamarugal había un par de alemanes que establecieron un pequeño producción, y ellos lograron mantenerse un poco más de tiempo en producción, generando un vino que se llamó justamente vino Canchones, ¿ya? Vino Canchones, que se parece que obtuvo algún tipo de reputación y fue reconocido incluso por la autoridad chilena en algún momento. Ya, y después, ¿cómo llegan ustedes? ¿Qué pasó que llamó la atención, ¿cierto?, de la universidad y de los investigadores para poder retomar toda esta producción en la zona? Bueno, más o menos en los años 80, ¿ya? La Estación Experimental Canchones, que era un centro de Corfo para el proceso de reforestación de la Pampa, ¿ya? Corfo entregó en la Estación Experimental Canchones a la Universidad Arturo Prat para que pudiese hacer agricultura del desierto y hacer todo el proceso de investigación. Ya. Entonces, de la mano, digamos, de la reforestación con Tamarugo, ¿no? Claro. Entonces, el plan de reforestación de la Pampa consideró al menos 3 puntos. Uno de ellos era Canchones, que logró tener un equipamiento importante, y eso se le transfirió a la Universidad Arturo Prat para poder continuar el proceso de investigación. Nosotros allí, cuando llegamos, encontramos que había un pequeño viñedo que lo había plantado uno de estos alemanes que te mencionaba, ¿cierto?, don Enrique Frolich, que fue administrador de la misma estación experimental, pero que estaba orientado principalmente a producción de uva de mesa. Nosotros, hasta ese momento, nosotros teníamos varios mitos que nos hacían de que pensáramos de que no se podía producir vino. Estaba el mito de que la ley, al definir las zonas vitícolas, por denominación de origen, ¿no? Claro, por denominación de origen, de alguna forma restringida de que tienes toda la razón, claro, de esos sectores se pudiese producir vino. Entonces, expliquemos eso, Marcelo, ¿por qué? ¿Por qué el tema de la denominación de origen? Bueno, en Chile la ley establece de que existen zonas vitícolas. Así es. Las zonas vitícolas parten en la tercera región y que generan una capacidad de poder tener una denominación de origen. El caso más fácil de poder entender es el caso del pisco. El pisco es un aguardiente, es un destilado de uva. Por favor, amigos, miren, escuchen y por favor tomen mucha atención de lo que les va a decir Marcelo de ahora en adelante, porque lo que él va a decir es pero muy, muy interesante y va a cambiar a la concepción que tienen algunos sobre el aguardiente y el pisco. Por favor, escúchenlo. Claro. Entonces, el pisco, como te decía, es un destilado de vino. Sí. Que se hace, que tiene la particularidad de que está restringido a la tercera y cuarta región. Y por ello se llama pisco. Así es. Marcelo, y todo lo que se produce fuera, ¿qué es? Todo lo que se produce fuera se tiene que llamar aguardiente. Sí. Porque fíjate que aquí en los sectores de Pica y Matilla hemos encontrado etiquetas de pisco. Pero la denominación de origen restringe a la tercera y nacional e internacional. Sí. Por eso el conflicto que existe con los peruanos. Con los peruanos, claro. Sí. Respecto a la denominación pisco.
Así Es es. decir, pero fíjate que la denominación de origen tiene la particularidad de que protege al productor que está Mm. generando. Sí, Eh, claro. el ejemplo más claro es el pisco, pero por ejemplo un ejemplo también importante para nosotros es el limón de pica. ¿Tú has, Mm. has probado el limón de pica? Sí, sí, obvio. Tiene unas características Cada fin de especiales, semana. junto con el pisco sour. Así es. Pero resulta que en algún momento alguien que se dio cuenta de las características de este limón Ajá. es que colocaron algunos viñedos, según parece, en Vallenar. Y en Vallenar Mm, comenzaron a producir limón de pica. mm. Entonces, se produjo un problema porque resulta de que el limón de pica tiene que ser producido en pica. Así es. Y esa es la denominación de origen. En estos momentos Bueno, está bajo una indicación geográfica. entonces pasaba lo mismo en el tema del vino, ¿no? En el tema del vino pasaba algo similar. No se podía llamar vino, digamos, a lo que no fuera producido entre cierto lugar geográfico. Claro, ese era el concepto que nosotros teníamos. Pero Ujú. fíjate que descubrimos, al estar revisando, conversando, descubrimos que eso no era cierto. Por lo tanto, descubrimos que se puede producir vino en cualquier parte del país. No hay una restricción para producir vino. Lo que sí tiene el problema que no puede tener una denominación de origen. ¿Ya? Es Ah, decir, ok, perfecto. Sí, si- hay productores de vino, por ejemplo, acá en la zona de Parral, claro, que están produciendo, van a vendimiar y van al SAC, ¿no? A pedir la DO, que llaman ellos, que es la denominación de origen, que es el documento que les da el SAC. Claro, y fuera de esto había el mito. Mira, y qué bueno que lo esté aclarando, porque yo también, Marcelo, tenía esa noción, ¿ah? De que fuera de este lugar geográfico, esta zona delimitada en donde se podía obtener la denominación de origen, el vino tenía otro nombre, y no se me había ocurrido qué nombre podía tener que no fuera vino, digamos. claro, Mm. puede ser vino, sigue siendo vino. La ventaja, y por lo tanto, aquellos que estamos fuera de las zonas vitícolas de Chile, tenemos la ventaja de que podemos llamarlo de una forma particular. Por Mm. ejemplo, vino de pica, Sí, sí, ¿ya? sí. Y de esa forma poder colocarle y poder hacer el trámite para que en algún momento pueda existir esa denominación de origen. Sí, Y sí, de sí. esa forma protegemos la producción en determinados sectores. Yo creo que Oye, es una muy interesante alternativa para darle un plus a lo que tú produces, especialmente los pequeños agricultores. claro. Marcelo, vamos a saludar a los amigos que nos están escuchando a través de Facebook, a Consuelo Flores, Prudencio Antonio Escobar, a Chisenfont, que también hace una pregunta. Mira, él dice, ¿qué significa tener denominación de origen? Esto, bueno, lo que estábamos explicando, Marcelo, pero en simple, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a Chisen? Denominación de origen es que en Chile tú le puedes colocar que tiene un origen determinado. Por ejemplo, está el valle de la Concagua, el valle de Curicó, tienen denominación de origen. Por lo tanto, uno le puede colocar la denominación de origen que corresponda. Claro. Yo no conozco bien si Linares Oye, está dentro de alguna zona vitícola como para poder definirlo. Oye, Marcelo, entonces está todo este tema de Corfo, vamos a reforestar cierto parte de estas zonas áridas, estas zonas desérticas, vamos a ver qué se puede hacer aquí, entre ellos me imagino que haya mucho profesional, ¿no? Ligado al tema de los recursos naturales, a la naturaleza y a las ciencias naturales, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué descubren? ¿Qué ven acá? Bueno, descubren de que a pesar de lo que uno pueda pensar respecto al desierto, ¿Mm? el desierto es un importante productor de alimentos utilizando tecnologías diferentes. Un colega que vino una vez del sur nos decía, oye, revisando los antecedentes climáticos de suelo y todo, nos dijo, oye, aquí no se puede hacer agricultura por ningún motivo. Oye, te informo de que llegaste 2000 años atrasado porque en nuestra región, por lo menos, existen antecedentes de que Así es. se está haciendo agricultura
con tecnologías adaptadas, Mm. y fíjate que Canchones es un sistema de tecnología para hacer agricultura, Mira qué que de interesante. una u otra forma permite de que se pueda utilizar Mm. distintas estrategias para permitir hacer agricultura, una agricultura rentable en estas condiciones particulares. Eh, No, y lo otro, Marcelo, disculpa que te interrumpa, porque sí, este sí. tema es realmente apasionante, estimado amigo, para los que nos Ujú. gusta el tema de la agricultura, ¿no? Y a mí me encanta un poco el tema de la historia de la agricultura también. Oye, gran parte de esta zona, ¿no? Tiene concentraciones de sales, por ejemplo, de algunos carbonatos y todo el tema. Es muy similar a unas zonas del norte de África, en donde se produce mucha agricultura también. Ujú. Entonces, claro, es de toda lógica que aquí se puedan empezar a crear polos de producción agrícola. Que- Entonces, llegan estos investigadores y te hacen ese comentario y cuéntame, ¿cómo sigue la historia? Bueno, después de eso, en donde la universidad recibió la Estación Experimental Canchones, comenzamos a hacer distintos trabajos de investigación, y uno de los trabajos de investigación consistió justamente en comenzar a recuperar esas plantas que se utilizaron durante el periodo en donde se produjo vino. Como te ¿Ya? decía, se arrancaron, pero quedaron algunas plantas, algunos relictos, algunas plantitas en huertos familiares o en sectores en los cuales podían sobrevivir. Todavía uno puede encontrar algunas plantas metidas, por ejemplo, en los bosques de mangos, ¿ya? Mm, Y comenzamos a buscar esas plantas porque la idea era poder recuperar esas plantas. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros recuperábamos la memoria del vino, ¿ya? ujú. Un concepto extraño, pero Sí, para los wine lovers, tiene su sentido, ¿cierto? sí, sí, claro. Pero también tenía la particularidad de que esas plantas no teníamos que hacerle un proceso de adaptación a las condiciones climáticas y de suelo Claro, y de porque agua que ya tenemos. Ya estaban habían, adaptadas. Y exactamente, además ya están ahí. habían sobrevivido a eso, a 80 años de abandono. Por lo tanto, de esa forma partimos haciendo un trabajo en el cual nosotros nos asegurábamos que esas plantas estaban en condición de poder desarrollarse en este desierto. Y con ello comenzamos a hacer esta búsqueda. Por supuesto, no Ujú. teníamos idea de qué cepas eran, Claro. y por eso tuvimos que hacer un proceso de identificación. Podríamos comentar entonces que estas viñas antiguas, ¿no? Se dejan abandonadas y el desierto ejerce sobre ellas una presión de selección, ¿no? A través de todas sus inclemencias climáticas, ¿cierto? Empieza a restringir agua, empieza a ejercer toda su presión de selección en base a las inclemencias climáticas, a los déficits hídricos, quizás. Y estas plantas de a poco se empiezan a seleccionar, ¿no? Y empiezan a seguir viviendo, empiezan a seguir multiplicándose. Me imagino que muchas de esas empezaron también a dar fruta, ¿no? Empezaron, quizás algunos animales de por ahí empezaron a comer, empezaron a dispersar algunas semillas, polinización cruzada, digamos, diversidad, ¿no? Genética empezó a haber ahí entre estas viñas que empezaron a Exacto. quedar botadas en el desierto. Claro. Y de ahí, de a poco, con esta presión de selección, ¿no? que impone la naturaleza en esa zona, en las zonas áridas, en las zonas desérticas, y esta biodiversidad genética que empieza con mutaciones entre ellas, muchas veces adaptativas al entorno, empezaron a adaptarse un poco. Cuéntame, Exacto. ¿cuáles fueron los descubrimientos que empezaron a hacer? Bueno, como tú decías, ¿Mm? pero para tener un poco en contexto, Sí, fíjate sí. de que la vid es una planta que tiene una gran capacidad de lograr mutaciones. Ah, Y qué eso y interesante. eso te explica un poco de que normalmente nosotros conocemos el Cabernet Sauvignon, Sí, sí, al sí. Merlot, al Syrah, al Carmener, y van saliendo varias, No, y muchas, sí, sí. muchas, Sí. y muchas. Nosotros encontramos, por ejemplo, que uno de los bancos genéticos importantes del mundo que están en Montpellier Ujú, y en Francia, ujú. en Montpellier, sí, Francia, y en España, ellos en conjunto tienen cerca de 7.000 cepas registradas con ADN. 7000. Claro, entonces Wow. eso te indica que la vid Sí, tiene una muy fácil sistema de poder mutar y para adaptarse a estas condiciones. sí, claro. Nosotros comenzamos a hacer esta identificación
mediante Oye, estos registros Marcelo, de ADN. ¿Sí? Marcelo, oye, aclaremos también que estas mutaciones son totalmente naturales, ¿ah? Esto Ujú. es totalmente natural, aquí no hay nada de Exacto. transgenia ni nada, aquí estamos Nada hablando de que eso. son mutaciones totalmente naturales, cruzamientos y todo el cuento es totalmente natural, Claro, son ni siquiera propias de la dirigido. naturaleza. No, Claro, claro, sí. ni siquiera dirigido. O sea, Ujú. como te decía, se arrancaron los viñedos y lo que fue quedando fueron plantas que sobrevivieron por alguna razón que de repente podían estar. Si ustedes tienen precipitaciones cercanas a los 300 milímetros, 400 milímetros más o menos en Linares, nosotros el año pasado y el año El Linares, pasado, perdón, sí, el ¿sí? Linares acá, digamos lo que debería ser normal, entre comillas, entre 600 y 700. 600 milímetros. Nosotros el año pasado, este ¿Mm? año todavía no completamos, pero ¿Ya? el año pasado y el año antepasado fueron lluviosos para nosotros. El año pasado tuvimos 4,7 milímetros de precipitaciones 4,7 milímetros y fue lluvioso. y fue un año lluvioso. Nuestro promedio de los últimos 25 años, el promedio, ¿Ya? son 0,6 milímetros. Ese es el Oh, promedio 0,6. de Es 25, de bajísimo. 25. Sí. O sea, no es nada, no es nada. Nada, nada. Como te decía, nosotros iniciamos un proceso ¿Ya? de identificación. Usamos principalmente ADN para poder identificarlo y ahí logramos encontrar eh, país, como te comentaba en algún ¿Ya? momento, ¿Ya? Gross-Coleman también, ¿Ya? hubo otra que se llama Torrontés ¿Ya? Riojano, ¿Ya? que es argentino, Todas estas con mamá y papá conocidos, digamos. claro, claro, Eran varias antiguas que conocieron. ¿Ya? ¿Qué más claro. encontraron? Encontramos también una que se llama Ameur Bou Ameur, pero ¿Mm? que tiene más características como uva de mesa. ¿Ya? Y después de hacer los contrastes con ¿Ya? más de, como te decía, con más de 7.000 Sí, registros de ADN, quedó una, identificando, ¿no? Buscando, claro, clasificándolas, poniéndoles nombres, claro, ¿ya? Y quedó hubo una una, que no pudo ser identificada. hubo una que no calzó con ninguna otra que ya existía. Con ninguna de estas 7.000 que estaban Oh, registradas, nosotros hicimos el recorrido en Chile, ¿ya? ya en la línea latina se hizo ¿Mm? la búsqueda, ¿Ya? ahí se pudo identificar solamente la cepa país. Después en Wow. Francia, perdón, primero en España, ¿ya? Y terminamos en Francia llevando las últimas dos que no habían podido ser Ya. identificadas. Y ahí nosotros hablamos, por eso nosotros decimos que recorrimos cerca de 7.000 registros de ADN. ¿Sí? Como no pudo ser Y de esos 7.000 identificada registros de ADN que ya existían, hubo una que estaba ahí en La Pampa y no fue identificada con ninguna otra. no pudo ser identificada con ¿Qué, con todo lo que estaba registrado. qué significa eso, Marcelo? Significa eso que la conclusión a la cual llegamos es que ¿Mm? encontramos una planta que sufrió algún tipo de mutación, probablemente por este proceso de selección, que se habría producido dentro de la región, ¿Ya? y eso fue reconocido por el Servicio Agrícola y Ganadero, porque hicimos un ¿Sí? proceso de registro de ¿Sí? esta cepa. ¿Sí? Con la importancia que tiene eso, o sea, imagínate poder hablar de una, como tú estás ¿Cuánta, en la zona, cuán- de una manzana de Linares. exacto. Oye, Entonces, ¿cuántas variedades se habían registrado antes? en estos momentos en Chile existen, no recuerdo si 3 o 4 ¿Ya? registros de cepas cuyo origen es Chile. Es chileno. Uno de ellos es de línea, ¿Mm? ¿ya? Y otros dos son de una empresa privada que han estado realizando registros, pero principalmente como cepas de uva de mesa, Ujú. ¿ya? Y la cepa que nosotros encontramos, que la llamamos tamarugal, Cepa Tamarugal. Qué claro, bonito. esa es la primera cepa vinífera registrada en el Servicio Agrícola y Ganadero chileno. ¡Wow! ¡Qué potente! Oye, Marcelo, entonces encontraron una planta que había resistido, ¿no? Gracias a sus mutaciones, a sus cambios, que no es igual a ninguna otra de las 7.000 cepas que existen, es única del Tamarugal, y ustedes la encontraron ahí, y vamos a saber en el próximo bloque, porque vamos a ir a una pausa comercial, estimados amigos, qué es lo que están haciendo los amigos aquí de Vino del Desierto con esta planta que encontraron
Ahí, po, en el desierto. Vamos, estimados amigos, a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso de vuelta aquí con Marcelo Nanino hablando sobre la pampa, el tamarugal y esta nueva cepa que encontraron. Vamos al corte y regresamos. El programa, amigos míos, no es mío, es nuestro, es de todos ustedes, estimado amigo, usted, amigo agricultor, estimado amigo profesional, estimado amigo ahí que trabaja en los campos, que están ahí en las cosechas, que están en las podas, los raleos, los riegos. De ustedes es este programa, estimados amigos, que estamos acá teniendo una interesante conversación con Marcelo Nanino, director del proyecto Vino del Desierto, contándonos, ¿no?, esta historia muy apasionante que nos fuimos, pero la primera media hora pasó volando, escuchando la historia y el relato de Marcelo de cómo han encontrado una cepa nuestra, una cepa adaptada a las condiciones climáticas de las zonas desérticas del desierto. Tremendo descubrimiento, ¿no? Una cepa nueva, una cepa de uva vinífera aparte, que cumple todas las condiciones para poder ser todo un éxito, abre un montón de oportunidades, estimados amigos, para la zona, y de todo eso vamos a estar hablando con Marcelo, pero antes, como siempre, para los amigos exportadores, voy a comentarles que el dólar en Chile repuntó en la jornada de ayer, y se hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con la divisa en la próxima temporada? La moneda avanzó 3 pesos, llegando hasta los 711 pesos con 9 centavos el día de ayer. Y es que tras 3 días seguidos a la baja, el dólar en Chile repunta en medio de una corrección de precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, obviamente. De acuerdo a lo señalado por Bloomberg, la divisa avanzó 3 pesos, llegando a los 711 pesos con 9 centavos, en tanto el cobre experimentó una leve baja de menos del 0,1%, que lo dejó con un precio de $4 con 08 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. El fuerte crecimiento, hablo comillas, esperado para la economía de Estados Unidos para este año, que llegaría a los 6,5%, y un desempleo del 4,5%, siguen impulsando a las bolsas y, por supuesto, hacen que se fortalezca el dólar. Ayer vimos también los nuevos máximos en el S&P 500 y el DJ300, que son unos índices de bolsa, ¿no? Son para que usted entienda, un conglomerado de muchas empresas que juntan sus acciones en estos índices, que invierten en la bolsa de valores. El mercado está a la espera de lo que pase también la próxima semana con los resultados empresariales del sector bancario. En caso de superar las expectativas, deberíamos ver nuevos máximos en las próximas sesiones. Obviamente, si toda la economía norteamericana se fortalece, también lo hace el dólar. Así que quedamos, estimado amigo exportador, en 711 pesos con 9 centavos el dólar, el tipo de cambio, estimados amigos. Volvemos a la viña. Volvemos, estimado amigo, aquí a conversar, ¿no?, con Marcelo sobre este interesante proyecto. Oye, Marcelo, síguenos contando entonces. Encuentran esta nueva cepa, la registran, le ponen el nombre, ¿no?, la Tamarugal, si no me equivoco. Tamarugal. Oye, y cuéntanos, ¿qué características tiene esta uva? ¿Es de racimo largo, racimo compacto, uva tinta, uva blanca? Bueno, en este caso Tamarugal es una cepa de tipo blanca, ¿Ya? con de forma redondeada, racimo relativamente suelto, lo que facilita y evita problemas de pudriciones, claro, a pesar de que nuestras condiciones climáticas son... Sí, claro, son totalmente favorables. De hecho, eso puede ser, estimados amigos, mira, disculpa Marcelo, como para tratar de son temas estos que le gustan a uno que es ñoña del tema nomás, pero imagínense, amigos, que estas cepas, ¿no?, empiezan a mutar y empiezan a haber un montón de variedades, ¿no?, variedades nuevas. Algunas de racimo compacto, otras de racimo suelto, como aquí nos comenta Marcelo. Quizás las de racimo compacto los atacó un hongo, y al atacarlo un hongo, la fruta se pudrió y la fruta murió. Pero la de racimo suelto, ¿no?, como tenía estas condiciones de mejor aireamiento, siguió viviendo y se siguió multiplicando y siguió, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Esas son las presiones naturales, ¿no?, de selección, de evolución, ¿no?, que hablan muchos
sobre la teoría adaptativas, ¿no? Que tienen algunas especies, que hacen posible y que nazcan estas nuevas especies con diferentes características adaptadas a los diferentes sectores. Claro. Es un tema apasionante, de verdad, a mí me Es vuelve loco. Es Sí, súper sí, entretenido de qué forma y cómo nosotros los profesionales del agro utilizamos los distintos recursos, tanto de la planta como del ambiente y los manejos culturales para poder adaptar a las plantas. Oye, entonces cuéntame, me imagino que empezaron a multiplicar las plantas y empezaron a hacer plantaciones. Claro, Cuéntanos un poco de eso. estamos en un periodo en donde hemos instalado principalmente en la Estación Experimental Canchón, en la principal producción. ¿Ya? Hemos estado aprendiendo, porque te imaginarás de que una industria que tiene solo 15 años, en donde comienza desde la universidad a tratar de generar. Nosotros partimos haciendo un vino artesanal, es decir, ¿Ya? con pizza. Y cuando nosotros logramos traer un enólogo que nos asesorara, porque nosotros somos agrónomos y el enólogo es el profesional que lleva el proceso de vinificación. Claro. Logramos traer un enólogo que nos asesorara. Encontró que en nuestra fiesta de la vendimia, en donde nosotros hacíamos el pizza, ¡Wow! Fiesta de la vendimia el Tamarugal, hay que visitarlo. Por favor, que pase la pandemia y Pero fíjate que como nosotros estamos en el desierto, casi todo lo que hacemos es innovación. Y si tú buscas en Facebook, vas a encontrar la primera fiesta de la vendimia virtual que realizamos. No te puedo creer. Mira, la vamos a buscar y la vamos a compartir. Exacto, porque la verdad es que el año pasado la pandemia nos pilló. Nosotros habíamos preparado una fiesta de la vendimia. Oye, Marcelo, pero espérame, antes de eso, cuéntanos sobre el proceso de, dijeron, tenemos esta cepa nueva, no calza con ninguna, la registraron, tenemos que hacer una plantación, hacer una viña con esta cepa y obviamente hacer un vino, ¿no? Exacto. Y comenzamos. Y partió todo ese proceso de trabajo, y ahí es donde tú cuentas que aprendieron, claro, porque me imagino que tiene podas diferentes. Por ejemplo, acá se usa mucho el cargador apitonado, pitón cargador, ver sistemas de poda nuevos, sistemas de riego también. Exacto. Y empezaron también a hacer un tema de investigación, me imagino, para ver cuál de todos estos métodos culturales de riego, de fertilización, de poda, calzaba con esta cepa nueva, ¿no? Claro, porque yo te he mencionado que nosotros denominamos que nuestro proceso es lo que nosotros llamamos un proceso de investigación aplicada. Es decir, vamos haciendo la investigación, vamos introduciendo las modificaciones y vamos realizando los cambios requeridos para poder adaptarnos. Nuestro sistema de riego, por supuesto, no está en base a secano, ¿cierto? Está en base a riego por goteo. Extraemos la agua de las napas de la pampa, que son napas importantes, especialmente en Canchones, son aguas de relativamente buena calidad, y utilizamos riego por goteo. Vamos adaptando y vamos conociendo. Te mencioné que nosotros habíamos encontrado 5 cepas. Por supuesto, las 5 cepas tienen requerimientos de riego, de fertilizante, de manejo diferente. Por ejemplo, Gros Coleman comienza muy temprano. Tamarugal es un poco más tardía. Y estamos tratando de afinar los manejos que permitan tener un adecuado desarrollo pensando en la calidad del vino. Tamarugal es una cepa muy productiva. Hemos medido hasta 20 kilos por planta, lo cual es un exceso, ¿ya? Tenemos que realizar una descarga importante. La idea es dejarle un máximo de 5 kilos por planta, y de esa forma poder obtener una buena calidad de la vinificación. Pero como te mencionaba, también nosotros realizamos un proceso en el cual no solo hemos estado trabajando en el viñedo, sino que también en el proceso mismo de vinificación. Claro. Y pasamos de una vinificación tipo artesanal, con pizza, como te decía, ¿sí?, a un proceso semi-industrial en donde logramos adquirir, gracias al apoyo del gobierno regional y del Consejo Regional de Tarapacá, por medio de un proyecto FIC, logramos adquirir el equipamiento para tener un proceso ya semi-industrial para poder obtener vinos ya de calidad. Los primeros vinos que generamos eran un vino que eran
probablemente muy similares a los vinos que se producían antiguamente, que eran denominados vinos tipo Oporto, es decir, un vino con una muy alta graduación alcohólica, 17,5 grados fácilmente, Oye, pero con Marcelo, dulce. claro, es que ahí, a ver, se te vienen un montón de ideas a la cabeza, porque si es una planta que está creciendo, ¿no? En condiciones tan extremas en condiciones climáticas tan extremas, ¿no? Con tanta baja disponibilidad de agua, con temperaturas extremas, tú te pones a pensar, debe producir una fruta totalmente concentrada, con mucho sabor, mucho aroma, mucha concentración de azúcares, y que yo creo que es algo que buscan la mayoría de los enólogos para es una materia prima ideal para poder vinificarla, ¿no? Claro, porque te permite un poco ir variando. Nosotros comenzamos a hacer cosecha en mayo, ¿Ya? ¿ya? Y de esa forma llegábamos con una fruta con una muy alta concentración de azúcar y llegábamos a ese vino tipo Oporto. Hoy día estamos cosechando en marzo, estamos todavía en periodo de cosecha, y porque hemos ido buscando disminuir el grado alcohólico, y por lo tanto hay varios manejos que tú puedes hacer para obtener vinos diferentes a partir de una misma cepa. Claro, porque me imagino que si tiene, por ejemplo, debe ser una fruta muy dulce, ¿no? Con mucha mucho sólido soluble, mucho azúcar en el mosto. Sí. Debe, al tener tanta concentración de azúcar, que al final el azúcar es el que se transforma en alcohol a través de la fermentación, ¿no? Claro. Debe quedar un vino muy alcohólico y dulce además, porque obviamente se tendría que cortar la fermentación alcohólica en algún minuto, y todo el azúcar que está entre medio del mosto no se deberá consumir, deberá quedar algo ahí. Claro. Dime tú si estoy en lo cierto o no. Sí. Es lo que uno podría, digamos, pensar, ¿no? Que debería ocurrir. Claro, porque mira, es el gran problema que tienen quizás algunas uvas acá en la zona central. Y problemas que tuvimos principalmente este invierno, con la lluvia que tuvimos en febrero, que muchas uvas se estaban vendimiando con muy poco grado Brix, muy poca azúcar, ¿no? en la uva. Muchos agricultores acá en la zona también que le castigaban la uva por no estar dulce. Obviamente las empresas, las viníferas de acá castigan a la uva que está con baja graduación Brix. Y muchos amigos ahí, productores de viña, estaban produciendo uva. A mí me lo comentaron mucho: oiga, tuvimos que cosechar así, tal cual estaba, porque ya no nos daban más los grados Brix, el clima estaba frío, aparte que llovían algunos días, entonces estaban pero muy, muy complicados, cosa que allá, obviamente ustedes tienen quizás el otro problema, se pasaron. Exacto. Para tener azúcar. Oye, exacto. Qué impresionante. Marcelo, mira, nos van quedando 10 minutos de programa. Oye, pasó volando, brutal la historia, muy interesante. Quiero que me comente cuántas fermentaciones ya han hecho, cuántas temporadas, digamos, han tenido, cuántas vendimias, y cómo les ha pegado este tema, porque este tema calza justo con el tema cultural de la zona, todo lo que tiene que ver con la industria gastronómica, ¿no? Que es tan importante y tan pujante allá en la zona norte de nuestro país, con un turismo pujante. Y cuéntanos también sobre eso, cómo les ha pegado el tema del coronavirus. Obviamente imposible no hablar de eso, eclipsa casi todas las noticias, también en el normal desarrollo, ¿no? de este proyecto. Bueno, nos ha afectado, ¿cierto? Parte de lo que nosotros estábamos desarrollando era parte de los descubrimientos que nosotros tuvimos. Aparte de la cepa, nosotros descubrimos que nosotros como agrónomos estamos dedicados a producir la planta, pero resulta a producir la fruta. Pero resulta de que hay otras externalidades, por decirlo así, que acompañan en este caso a la producción de vino. Y justamente lo que tú decías, descubrimos de que existía un interés de la gente por conocer la agricultura y por conocer especialmente la agricultura del desierto. O sea, es atractivo para la gente que no está acostumbrada al campo el conocer un sistema de producción. Y en nuestro caso particular, el ser una agricultura de desierto llama muchísimo la atención. Claro. Más aún si estás hablando de vides, en donde, como te decía, nuestros próximos competidores
o nuestros próximos viñedos están a 2.000 kilómetros, salvo lo que hay que están realizando en San Pedro de Atacama, que ellos también tienen una pequeña producción. Pero 2.000 kilómetros en este ambiente de desierto llama muchísimo la atención. Y Iquique es una ciudad eminentemente o muy turística, y en donde gran parte de los turistas, el 90%, sobre el 90% de los turistas se quedan en Iquique, van a la playa, a Cabancha, claro, van a la Sofri y recorren, y por lo tanto hay un mercado importante para llevar turistas de Iquique hacia el interior, para que conozcan la Pampa del Tamarugal. Claro. Y el desierto y nuestra producción llamó muchísimo la atención. Entonces encontramos un nicho que por supuesto se ha visto afectado actualmente, no estamos realizando, pero nosotros hemos implementado como universidad una ruta del vino del desierto, y la idea es poder mostrar este elemento y poder incorporar agricultores que puedan realizar la misma. Los grandes problemas que todos los agricultores tenemos es qué hacemos con nuestra producción. Sí, claro. Si la vendemos, van a aparecer las industrias que van a tener cortan su cola por ahí. Su comisión o parte de los costos, etcétera, lo cual representan un problema. Sí. Nosotros como universidad lo que pretendemos es poder procesar y que el agricultor mismo tenga la posibilidad de vender su vino en su terreno haciendo enoturismo, de forma tal de que puedan obtener precios elevados por su vino. Nosotros como productores, como consumidores, ojalá sea lo más barato posible, pero nosotros como productores lo que buscamos es justamente producir, generar un producto que tenga un valor agregado, y ese valor agregado está en la agricultura, ¿cierto? Y en la cepa Tamarugal. Marcelo, y agricultores de allá a la zona que quizás hacen pequeña agricultura familiar campesina, ¿pueden acercarse a ustedes, quizás buscar algún modelo de cooperativismo para poder producir y multiplicar esta cepa? ¿Están trabajando con agricultores de la zona? Estamos trabajando con eso, estamos trabajando con la empresa privada. Actualmente nos está apoyando TEC Quebrada Blanca, que nos está apoyando en la parte de financiamiento y nos está permitiendo poder llegar a los agricultores para poder transferir. Estamos trabajando con Viña Santa Carolina, que son los que nos asesoran en el proceso de elaboración de vino, de forma tal justamente de poder este conjunto de experiencias que hemos desarrollado como universidad, este conjunto de descubrimientos que hemos tenido, toda esa información, toda esa experiencia, nosotros nos hemos equivocado en muchas cosas y a partir de esa equivocación hemos aprendido y por lo tanto le estamos ofreciendo a los agricultores, oye, aquí tienen una alternativa a lo que producen, de forma tal de que le damos el paquete completo: plantas, sistema de producción, el manejo del sistema de riego, fertirriego, podas, etcétera, y le ofrecemos también, oye, una alternativa es que ustedes pueden vender directamente su vino y lo asociamos, como te decía, a esto de enoturismo. Y tú también señalabas de que como Iquique es una ciudad turística, la gastronomía ha sido un importante factor y también nos llamó muchísimo a nosotros la atención. También mostraron mucho interés por tener un vino de la región, conociendo que existe una historia, pero también que exista un vino que tenga calidad comercial para poder ser presentado a los turistas y poder participar, no solo del maridaje, sino también como parte de la formulación de los alimentos. Claro. Especialmente marisco y pescado, que son... Es que eso justamente te iba a decir. Una cepa blanca del desierto viene a cerrar este círculo gastronómico, este mariaje, ¿no? Que tiene que ver con los mariscos, con los pescados que cocinan mucho allá en la zona norte. Oye, viene a cerrar y hace un paquete pero redondito, ¿no? Para poder entregarle a algún turista de cualquier parte del mundo que venga a visitar esa zona. Realmente es pero muy, muy interesante. Pero además fíjate de turismo, gastronomía, y también fíjate que se han incorporado otros productores, otros emprendedores que están haciendo uso de insumos que nosotros generamos. Por ejemplo, pasas bañadas en chocolate, ¿cierto? O pasas
destilados, como macerados, Como los enguindados, ¿no? como los enguindados, Sí. ¿cierto? Muy populares acá en la zona. Productos que reutilizan algunos elementos, como Oye, por ejemplo los corchos. Oye, pero ¿Ya? es que, Marcelo, es que eso hablamos ahí, ¿no? Sobre las oportunidades que abre esta nueva cepa, porque claro, y obviamente el trabajo que hay detrás de sustentabilidad, ¿no? Porque imagínate el día de mañana con este cambio climático y todo, que todo se está... Tenemos que empezar a aprender a producir sin agua. El agua es un recurso totalmente escaso y no vamos a tener más disponibilidad de aquí en adelante. Entonces, si tú me dices que hay una cepa que prácticamente está adaptada a cero precipitaciones durante el año, es algo para ponerle los ojos, por lo menos. O sea, es un tema que tiene que ver con sustentabilidad y todo. Y todas las oportunidades que abre para la zona, ya no deja de ser el desierto que uno tiene el concepto de un desierto árido, lleno, cierto, sin oportunidades, un desierto que muchos piensan que es algo árido, algo seco, algo que no tiene vida. Viene a cambiar un peladero, claro, viene a cambiar ese concepto. Hoy día, claro, el desierto con esta nueva cepa sí tiene oportunidades, el desierto sí es una opción de desarrollo, el desierto sí es una oportunidad de sustentabilidad al sector agrícola, de reemprendimientos, ¿no? Y es obvio, si hay una persona ahí, quizás un joven, ¿no? Un joven de una localidad apartada de esa zona, por ejemplo, hoy día perfectamente puede hacer estas pasas con chocolate y venderlas por Instagram, llegar a un montón de lados. Oye, pero abre un montón de oportunidades. Estamos hablando, ¿no? Pinceladas, pero este es un proyecto magnífico. Oye, Marcelo, voy a revisar los mercados, si no me retan los agricultores acá, y volvemos ya con la última parte. Estimados amigos, frutas en Nueva York. Hoy día empezaron, miren, a llegar caquis desde la región de O'Higgins, 270,000 pesos el beans de 450 kilos, durazno, 230,000 pesos el beans de 400 kilos, limones, 12,000 pesos la malla de 18 kilos, manzana, 220,000 pesos, varía Fuji, 220,000 pesos el beans, tenemos pera a 200,000 pesos el beans de 450 kilos y tenemos uva de mesa a 8,000 pesos la bandeja de 18 kilos. Hortaliza, estimado amigo, los amigos de O'Higgins han llegado con harta hortaliza, harta cebolla a 4,900 pesos la malla de 18 kilos, choclo a 150 pesos la unidad. No han dejado de bajar el choclo, estimado amigo, así que 150 pesos la unidad de choclo. Tomate, 14,600 pesos la bandeja de 18 kilos. Zanahoria a 4,500 pesos la bandeja de 18 kilos. Y zapallo camote tenemos a 291 pesos el kilo. Por supuesto, camote. Y los animales, estimados amigos, si usted tiene un animalito por ahí, lo quiere vender, mire los precios de la feria. Precio de la feria de animales del lunes 5 de abril acá en Linares. Tenemos novillo gordo, 1,888 pesos el kilo, promedio general. Novillo engorda, 1,386 pesos el kilo. Vaca gorda, 844 pesos el kilo. Vaca engorda, 717 pesos el kilo. Vaquilla gorda, 1,473 pesos el kilo. Vaquilla engorda, 1,282 pesos el kilo. Terneros, 1,438 pesos el kilo. Terneras, 1,340 pesos el kilo. Se vendió un buey en 580 pesos el kilo y se vendieron 8 toritos en 1,156 pesos el kilo promedio general, estimados amigos. Marcelo, último mensaje para los amigos auditores acá a través de Radio Innovadora y por supuesto de El Agro en Línea. Bueno, comentarles de que la agricultura es un rubro que tiene un enorme potencial para poder trabajar. Nosotros como proyecto hemos descubierto que la agricultura no está sola, no puede estar sola.
tiene que estar integrada con otros que también puedan beneficiarse y que de una u otra forma este concepto que viene cada vez más fuerte, la economía circular, Claro. nos está entregando oportunidades. Ujú. Nos está entregando oportunidades importantes que hay que saber aprovecharlas o dejar que otros se aprovechen. Nosotros somos normalmente productores y nos quedamos en producir, nos esforzamos por producir, pero hay otros rubros que pueden aprovechar aquellas cosas que nosotros no las consideramos. El turismo, si bien actualmente es un problema, ¿cierto? Pero el turismo ha sido una industria que ha mirado con mucho interés lo que hace la agricultura. En nuestro caso, tenemos la ventaja de que nuestra agricultura es una agricultura de desierto, Sí. pero la agricultura de Chile es una agricultura innovadora, es una agricultura que tiene un trabajo profesional importante y que tiene un importante elemento que es como el caso del vino. Los vinos en Chile es un productor de vinos de calidad. Estamos mal acostumbrados en Chile. Es muy difícil encontrar vinos malos en Chile. Es muy difícil poder encontrar vinos de poca calidad. El mismo caso con la fruta, con las hortalizas. Y eso hay que aprovechar. Claro. Oye, les voy a dar un dato. Brasil, que es un país que está al lado de nosotros, prácticamente al lado de donde están ustedes, al lado. Brasil tiene 100 millones de turistas. Estoy recién viendo aquí este dato. Hubo 97,1 millones de pasajeros viajando en Brasil. ¿Cuántos de ellos visitaron Chile? 500.000. O sea, tenemos una oportunidad tremenda para poder hacer turismo, ¿no? Pasando esta pandemia, obviamente, para poder recibir turistas. Tenemos para crecer, pero prácticamente no hay techo para poder crecer. Marcelo, ¿dónde están las redes sociales de Vinos del Desierto que los pueden seguir? En Facebook, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos como Vino del Desierto. Nuestra página web es www.vinodeldesierto.cl. Ahí tenemos toda la información de lo que se está desarrollando y que estamos entregando a la comunidad para conocer. Genial. Oye, vamos a saludar entonces aquí a Paola Fernández, ¿no? Que estuvimos ahí pimponeándonos correos. Muchas gracias, Paola, por haber concretado, ¿no?, esta entrevista. Saludos a Gloria Román, muy buena información, comenta. Judith Ramírez también ahí, muy activa a través de las redes sociales. Gloria Román, ¿cierto? Judith Ramírez, Paola, bueno, y a todos los amigos, a Chisenfont, a los amigos de Prudencio, ¿no?, y a Consuelo Flores. Un abrazo grande para todos, muchas gracias, Marcelo, y nos estaremos encontrando, estimados amigos, aquí la próxima semana en una nueva entrega, por supuesto, de El Agro en Línea. Hasta luego. Y nos vamos, confiados en haber compartido con ustedes, apreciadas amigas y amigos, lo más relevante, lo más importante que hoy necesitamos saber para trabajar y enfrentar con conocimiento y optimismo lo nuevo en la agricultura. Álvaro Seguel, con mucho agrado, les invita a reunirnos el próximo sábado a las 13 horas 1 de la tarde en otra cita con El Agro en Línea.